Hola, quiero aprovechar en este video de saludar a todos los que están suscritos a mi canal y aquellos que aún no lo han hecho, invitarles para que lo hagan. Es gratuito. Podrán acceder a todos los temas que he subido y a los que subiré, esperando les sea de mucha edificación. Esta vez quiero hablar sobre la sangre del pacto. En 1 Corintios capítulo 11, verso 25, el apóstol Pablo escribe que Jesús en la última cena que tuvo con sus discípulos tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas capítulo 22, verso 20 agrega algo más que es súper importante y dice que por vosotros es derramada. El derramamiento de sangre tiene una importancia tremenda. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. El nombre hebreo Adam es la raíz para la palabra dam, que en hebreo y en árabe significan sangre. La sangre en nuestro cuerpo es producida por la médula ósea. La médula ósea es ese líquido pegajoso que está en el interior de nuestros huesos. La médula ósea produce los componentes de la sangre, que son los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a través del cuerpo, los glóbulos blancos que combaten contra las infecciones, las plaquetas, que son células que ayudan a parar el sangrado cuando hay un corte en la piel, y el plasma, que es producido por los intestinos, de los líquidos que absorbe, de lo que bebemos y de los alimentos que comemos, más las proteínas que aporta el hígado. El plasma es ese líquido amarillento que lleva los nutrientes, las proteínas, las hormonas a través del cuerpo. Una persona tiene entre 4 a 6 litros de sangre en su cuerpo. En el cuerpo tenemos 46 cromosomas, 23 que aporta el padre y 23 que aporta la madre. Los cromosomas están escondidos en el núcleo de las células. En las células tenemos nuestro ADN. Los cromosomas del hombre son XY y en la mujer son XX. El arqueólogo norteamericano Ron Wyatt, explorando en el Monte de la Calavera, en el Monte de Gólgota, donde Cristo fue crucificado, mientras Cristo estaba en la cruz hubo un terremoto, dice Mateo 27:51. Ese terremoto produjo grietas en el suelo, incluso al lado de la cruz de Cristo. Ron Wyatt, explorando el interior del monte, encontró restos de sangre que las llevó a un laboratorio para ser examinadas. Los resultados arrojaron que esa sangre solo tenía 23 cromosomas y un cromosoma de origen desconocido, no humano, que determinaba la masculinidad de esa persona. Cuando Ron Wyatt le dice al personal del laboratorio que esa sangre era de Jesucristo, quedaron tan impactados que algunos dicen que cayeron al suelo quedando en posición fetal. La sangre del Mesías no era la sangre de María, pero en la sangre del Mesías estaban los códigos de la sangre de María. La sangre que tenía Jesús era la sangre primordial, o sea, la primera sangre, la sangre fecunda, la sangre santa, la sangre pura. De esa primera sangre es que Dios hizo a Adán. Así que Adán tenía la imagen Bet Salmenú, o sea, la imagen, la semejanza y la sangre del Mesías. La palabra hebrea Bet Salmenú es una palabra compuesta de Be, que es con o en, y Salmenú, que significa nuestra imagen. Es por eso que a Adán se le llama el primer Adán y a Jesús el postrer Adán. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán estaba conectado con Cristo. Pablo está citando a Génesis 2:7, donde dice que Jesús, que Dios, dice también: Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra viviente en hebreo es nefesh y en griego es psiqui, que significa alma. Usted y yo somos alma. Si tuviéramos que definir qué es el alma es la esencia de lo que somos. Es el yo. Es el asiento donde radican las capacidades que nos permiten comunicarnos con el mundo exterior, o sea, las emociones, la voluntad, el intelecto. Usted y yo somos alma. Dice Zacarías capítulo 12, verso 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová dice que funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios ha formado un espíritu dentro de nosotros conforme a su imagen y conforme a su semejanza, con la capacidad de poder contenerle y poder expresarle. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y nosotros tenemos un espíritu. Allí se da el principio de la compatibilidad. Por eso que el Espíritu Santo puede cohabitar con nosotros en nuestro cuerpo. Dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Dios ha hecho habitar o morar en vosotros nos anhela celosamente. Y dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y dice 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos alma, que tenemos un espíritu y que estamos dentro de un cuerpo. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. No que es espíritu, sino que hay un espíritu dentro del hombre. Incluso Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Puede haber sido el hombre más malo que murió, pero el espíritu de ese hombre va a Dios. Su cuerpo va a la tierra, y él, que es alma, va al infierno. Ezequiel 18, verso 4 y verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice el espíritu que pecare. Jesús dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Somos alma, que tenemos un espíritu y que estamos dentro de un cuerpo. Adán y Jesús estaban conectados. Uno fue el que cayó y el otro fue el que levantó al que cayó. Ese Adán tenía esa sangre, los códigos de esa sangre que le permitían disfrutar de una vida eterna, de dominio eterno, de visión eterna y de una naturaleza plena. A pesar de que Adán pecó, la sangre aún le funcionaba. Aún le funcionaba la sangre. En Génesis capítulo 5, verso del 1 en adelante, tenemos 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. 10 generaciones que tenían un promedio de vida de 800 a 900 años. Adán vivió 930 años, Génesis 5:3. Matusalén vivió 969 años, Génesis 5:27. Y Noé vivió 950 años, Génesis 9:29. ¿Por qué vivían tantos años? Porque tenían el mismo código genético que Adán. Pero en Génesis capítulo 6, verso 3, Dios dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años.
Dios no solo estaba destruyendo la humanidad antidiluviana, sino que estaba dividiendo la sangre. En Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, se subdivide el código sanguíneo y desde ese momento comenzó a mermar la vida. Desde el diluvio hasta Abraham transcurrieron aproximadamente 100 años y Abraham vivió 175 años. Génesis 25, verso 7. Su hijo Isaac vivió 180 años. Génesis 35, 28. Y su nieto Jacob vivió 147 años. Génesis 47, verso 28. José vivió 110 años. Moisés vivió 120 años. El rey David vivió 70 años. La vida comenzó a mermar y ya no era lo mismo. La vida de la carne es el alma, y el alma está en la sangre. Dice Proverbios capítulo 1, verso 18, y ellos mismos, dice, ponen acechanza sobre su sangre y ponen lazo sobre su alma. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice Proverbios 14:10, que el corazón conoce la amargura de su alma. El alma está en el corazón, en ese órgano que bombea la sangre a través de la corriente sanguínea a todo nuestro cuerpo. Nosotros estamos conectados con el cuerpo a través de la sangre, porque el alma está en el corazón y viaja a través de la sangre. La vida del alma pasa de generación en generación a través de la sangre. Dice Hechos capítulo 17, verso 26, y de una sangre, dice, ha hecho todo linaje de los hombres. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz no era de ningún código sanguíneo, porque si hubiese tenido algún código sanguíneo, solo hubiese muerto por aquellos de ese código sanguíneo. En la sangre de Cristo se conjugaban todos los códigos sanguíneos, porque Cristo muere por toda la humanidad. La sangre de Cristo fue derramada por todos los seres humanos. Cuando Cristo muere, dice Hebreos capítulo 9, verso 11 y verso 12 y verso 24, que Cristo entró al tabernáculo perfecto, no hecho de mano, que está en el cielo, para ofrecer su sangre como lo hacía el sumo sacerdote cuando Dios le dio la instrucción cuando andaban por el desierto. El sumo sacerdote sacrificaba el becerro que era de su propiedad y lo sacrificaba por él y por su familia. Entonces tomaba la sangre del becerro y entraba al lugar santísimo y untaba con su dedo 7 veces y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. La palabra propiciatorio significa aplacar la ira. Lo que estaba haciendo en ese acto el sumo sacerdote era aplacar la ira de Dios sobre su vida y sobre su familia. Luego salía y sacrificaba el macho cabrío. El macho cabrío es el macho de la cabra. Este animal es rebelde, no sigue al pastor. Este animal representa las características del pueblo de Israel, que era un pueblo rebelde. Entonces sacrificaba el macho cabrío, tomaba la sangre de este animal, entraba por segunda vez al lugar santísimo y hacía lo mismo, untaba su dedo en la sangre y la esparcía sobre el propiciatorio. En ese acto estaba aplacando la ira de Dios sobre el pueblo, sobre el pecado del pueblo. Cuando Cristo muere, toma su sangre y entra al lugar santísimo en el tabernáculo perfecto que está en el cielo, según Apocalipsis capítulo 11, verso 19, y hace lo mismo. Y cuando derrama su sangre sobre el propiciatorio,
lo que está haciendo es aplacar la ira de Dios sobre toda la humanidad. Entonces, de ese momento, Dios nos comienza a ver a través de la sangre de Cristo. Dice 1 de Juan capítulo 1, verso 7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice que Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo nos limpia y nos hace limpio ante su Padre Celestial. Por eso te animo este momento a que escudriñes las Escrituras. Dice Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante es escudriñar las Escrituras. La sangre de Cristo, esa sangre perfecta, esa sangre pura, esa sangre fecunda, esa sangre santa, es la sangre del nuevo pacto. Nos vemos.